Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer capítulo del podcast Hablando conmigo. Les saluda Sebastián Gutiérrez y el día de hoy vamos a hablar acerca de la película de The Batman dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, ya que es una película ideal para analizar el derecho societario y la corrupción corporativa. Como había hecho la dinámica en mi perfil de Instagram, en la historia que muchos de ustedes pudieron ver, dejé una cajita de preguntas en la cual ustedes me podían preguntar cosas acerca de la película, obviamente que tenga relación con el derecho societario, para yo poder aclarar estas dudas en el capítulo de hoy. Así que empecemos. A continuación voy a empezar a leer las preguntas más importantes que rescaté de la cajita de comentarios. Y la primera es de Adrián. Adrián me pregunta que qué similitudes encuentro entre Ciudad Gótica y el Ecuador. Desde una perspectiva sociológica y legal, Ciudad Gótica de Matt Reeves guarda paralelos preocupantes con la realidad institucional. Podremos abordar los siguientes puntos. Como primer punto podría estar la captura del Estado por el crimen organizado, ya que en la película el Fondo de Renovación es controlado por Carmine Falcon. En Ecuador se debate constantemente la infiltración de economías ilícitas en el sistema político y la contratación pública. Otro de estos puntos puede ser las empresas fachada y el lavado. Gotham utiliza negocios legítimos para blanquear dinero. En Ecuador, la Superintendencia de Compañías lucha frecuentemente contra el uso de compañías de papel para ocultar el origen de fondos ilícitos. Otro de los puntos que también podemos abordar aquí es la crisis de institucionalidad, ya que ambas sociedades enfrentan una desconfianza sistemática en la justicia, donde figuras como el acertijo surgen ante la percepción de que la ley solo protege a las élites. Maribel nos pregunta, ¿cuál es la exigibilidad de un pacto parasocial? Maribel, muy buena pregunta y te la responderé a continuación. En derecho societario, los pactos parasociales son acuerdos firmados por todos o algunos socios para regular aspectos que no están en los estatutos sociales, es decir, como en el sentido del voto o restricciones a la venta de acciones. Primero debemos enfocarnos en la naturaleza, ya que tiene una naturaleza contractual. También en la exigibilidad interpartes. ¿A qué me refiero con esto? Ya que son plenamente exigibles entre quienes los firmaron. Si un socio incumple, ejemplo, vota distinto a lo pactado, los demás pueden demandar por daños y perjuicios o exigir el cumplimiento forzoso. Otro puede ser la inoponibilidad frente a la sociedad, ya que la regla general en muchas legislaciones, incluida la evolución del derecho societario moderno, es que estos pactos no obligan a la compañía. Si un socio vota en contra de un pacto en una junta, el voto es válido para la sociedad, aunque el socio sea responsable civilmente frente a sus pares por haber incumplido su contrato privado. Espero que con esta respuesta se haya quedado un poco más claro tu pregunta. Ezequiel nos pregunta qué es el buen gobierno corporativo y de qué manera es exigible su reglamentación. Ezequiel, el buen gobierno corporativo es el conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa, como la Junta General y el Directorio. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es buscar la transparencia, la protección de los derechos de los accionistas minoritarios y la rendición de cuentas. Por ejemplo, en la película de Batman, la ausencia de BGC, es decir, del buen gobierno corporativo, permitió que el fondo de renovación se desviara sin controles. Ahora vamos con la exigibilidad. Su reglamentación suele ser exigible de dos formas. Uno, mediante la vía estatutaria, que es cuando los principios de BGC se elevan a los estatutos de la compañía, es decir, se vuelven de cumplimiento obligatorio para administradores y socios. Como punto 2 está la vía regulatoria, que podría ser el Sublaws versus Hard Law. En Ecuador, la Superintendencia de Compañías emite normas de cumplimiento, como las normas sobre un buen gobierno corporativo. Para las empresas que cotizan en bolsa, estas reglas suelen ser obligatorias. Ahí es donde entra el Hard Law. Y también para las empresas cerradas funcionan a veces como recomendaciones que otorgan beneficios reputacionales o de acceso a crédito. Pero el incumplimiento de estos
puede derivar en responsabilidades para los administradores por falta de la debida diligencia. Bueno chicos, esas fueron las preguntas más relevantes que vi en la cajita de comentarios. Y para hacer el primer episodio, espero que les haya gustado. Pero bueno, para cerrar el podcast, les voy a dar una conclusión sobre la película y los temas que tratamos a continuación. Bueno, al analizar la película de Batman, no solo como una película de acción, sino como un estudio de casos sobre la degradación institucional, la conclusión es clara. Es decir, se refleja mucho la falta de transparencia societaria debido a que es el caldo de cultivo para el caos social. ¿Por qué podemos decir que esto es el fracaso del control? La tragedia de Ciudad Gótica y el punto de comparación más crítico con realidades como la de Ecuador no radica solo en la existencia de criminales, sino en la perversión de las estructuras legales, es decir, el Fondo de Renovación. Por ejemplo, ya que es una identidad que está diseñada para el bienestar común y puede convertirse en un vehículo de opulencia ilícita cuando no existe un buen gobierno corporativo. Mientras que en la película el control se pierde por la violencia de la mafia, en la realidad de la reglamentación del BGC, ya que el BGC es la única muralla que evita que la discrecionalidad de los administradores se transforme en corrupción sistemática. También entraría la ética detrás del pacto, debido a que la película nos enseña que los acuerdos bajo la mesa, como la alianza que hay en la película entre Thomas Wayne y Falcon, siempre tiene consecuencias externas catastróficas. Aquí es donde los pactos parasociales cobran relevancia. Es decir, el derecho nos enseña que los acuerdos entre privados deben tener límites éticos y legales, los cuales deben ser claros. Si bien son exigibles entre las partes, su opacidad en Gotham demuestra que cuando los acuerdos con los dueños del capital no están alineados con el objeto social de la compañía, la persona jurídica deja de ser un escudo de inversión y se convierte en una máscara para la impunidad. Y como reflexión podemos decir que la película nos muestra una ciudad que necesita a un vigilante porque sus instituciones societarias y civiles fallaron. Lo cual nos deja como lección para nosotros, como futuros abogados o ciudadanos, es que el derecho societario no se trata solo de llenar formularios en la superintendencia, sino que trata de construir estructuras transparentes que garanticen que los fondos de renovación de nuestro mundo cumplan su propósito y que el velo societario nunca sea lo suficientemente grueso para ocultar la injusticia. Por lo cual podemos llegar a la conclusión de que Ciudad Gótica es una advertencia. El buen gobierno corporativo es la solución. Bueno, esto fue todo por el primer episodio. Espero que les haya gustado. Síganme en mis redes sociales, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima.